Siéntese, pueblo de Dios, ardiendo en fuego con ese Espíritu Santo. Qué bien, qué bien. Pues vamos a continuar porque ya el tiempo se nos hace corto. Les hablábamos en la clase anterior sobre los concilios y los sínodos ecuménicos. Entonces, ponla aquí. Miren esta. Ok, ya está ahí. Ah, la otra. Aquí anterior. Ya ahí. Aquí le traje todos los concilios detallados con los años y qué ocurrió en cada uno, pero ese es parte del material que se le va a entregar todo junto, pero lo estoy sacando cada semana. Muy interesante. Entonces, vamos a ir a Concilio Sínodo Ecuménico. Ya esto lo habíamos dado, pero vamos a refrescar. Dice que un concilio ecuménico es una reunión o asamblea general de todos los obispos del mundo. La palabra ecuménico significa general o universal. Es convocado por el Papa, quien lo preside y lo clausura. Asimismo, el Santo Padre determina su duración y el lugar de esta reunión, a la que todos los obispos del mundo deben asistir. El Papa también puede invitar a los superiores generales de las demás congregaciones religiosas, los abades, el padre, teólogos que no son obispos, laicos, representantes de organizaciones laicas y personas de otras religiones y denominaciones cristianas. Los concilios ecuménicos, habido hasta el presente, ascienden a 21. A continuación se mencionan siguiendo el orden del tiempo en que se realizaron. Dijimos que eran 21. El concilio de Nicea en el año 325. Aquí dice que convocado por la autoridad del Papa, San Silvestre, y bajo la ejecución del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad. O sea, Jesucristo, Jesús y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. Y Arrio decía que eso era una herejía, que le estaba quitando poder al Padre, a Dios. Con este concilio se oficializan los concilios, porque acuérdense que teníamos el de Jerusalén, pero ya ese no estaba todavía oficializado, fue un grupo que se reunió, pero no estaba oficializado por Roma. Entonces, el concilio primero de Constantinopla, hacia el año 381, dice que en tiempo del Papa San Damasco se ocupó de las herejías de los macedonianos, eunomianos o anomeos. Se perfeccionó el símbolo niceno, que por esto lo llamamos el credo niceno-constantinopolitano. El concilio todo eso ustedes lo van a tener, aquí está. El concilio de Éfeso
en el año 431, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, la Theotokos. Ustedes saben que no querían aceptar que María, la madre de Jesucristo, porque esas dos naturalezas de Jesucristo, divina y humana, ellos entendían que como María era una persona escogida, elegida, pero normal como nosotros, entendían que no, eso se discutió y por eso la llamaban Theotokos. La Theotokos, el símbolo de Éfeso, precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Jesucristo, están unidas sin ninguna confusión y por lo tanto María es verdadera Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros. No permitan que nadie le ponga en duda esa gracia que puso Dios en María para que sea la madre de mi Salvador. Porque eso es una de las frases que utilizan los hermanos esperados como para asustarnos. El concilio de Calcedonia, hacia el año 451, bajo la autoridad del Papa San León I, el Magno. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo, la naturaleza divina o humana, o las confundía. Tendríamos que ver qué nos habla del nestorianismo, nestorianismo. Eso hay que buscarlo más ampliamente. Acuérdense que hay muchas informaciones que son muy amplias, muchos nombres, que ustedes tienen que irse al internet, buscar, como le dije, en su Vaticano I, buscar todos estos libros e ir ayudándose. ¿Correcto? El Concilio II de Constantinopla, en el año 553, convocado por la autoridad del Papa Virgilio, condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad de María. Ellos tampoco entendían que era una herejía la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que desde la creación, desde el libro de Génesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, obraron ahí. Ese soplo, ese viento, ese aire, desde la eternidad, los 3 son responsables, están ahí de la creación. Concilio III de Constantinopla, año 680 al 681. Con el Papa San Agatón, condenó solemnemente la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad, monotelista. O sea, que en Jesucristo que nada más había una sola voluntad.
El Concilio de Nicea, bajo el año 187, este concilio, convocado por la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. El Concilio IV de Constantinopla, convocado por el Papa Adriano II en el año 869, duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del Cisma Oriental. Concilio I de Letrán, año 1123 a 1124, convocado por el Papa Calixto II, fue accidentado por lo que duró hasta el siguiente año, celebrado en el tiempo de la lucha de las investiduras. Se ocupó de ellas, lo mismo que de la simonía, el celibato y el incesto. Esos tres términos los vamos a ver más adelante. Concilio II de Letrán, 1139 años. Este concilio, convocado por el Papa Inocencio II, afrontó el asunto de los falsos pontífices de la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. O sea, habían papas en ese entonces, simonía, que compraban el derecho para ocupar el puesto de los apóstoles. Eso es lo que significa la simonía. Compraban el derecho, llegaban tan lejos que entendían que podían comprar un puesto, una posición. El Concilio III de Letrán, bajo el año de 1179, bajo el sumo pontífice Alejandro III, se ocupó nuevamente de condenar la simonía. O sea, había mucha corrupción dentro de la iglesia en ese entonces, y era algo que todavía no se terminaba y seguían dándole el seguimiento. El Concilio IV de Letrán, bajo el año de 1215, bajo la autoridad del Papa Inocencio III, este concilio condenó las herejías de los albigenses, del abad Joaquín de Fiori y de los valdenses. Concilio I de León, en el año 1245, este concilio en realidad no abordó asuntos dogmáticos, sino problemas morales y disciplinares de la Iglesia. Acuérdense que había muchos problemas morales también. El Concilio II de León, bajo el año 1274, convocado por el Papa Gregorio X, trató de unificar la Iglesia griega, separada de Roma desde el cisma de Oriente. Acuérdense que entre Oriente y Occidente habían siempre mucha diferencia, mucha trifulca entre ellos. El Concilio de Viena, este concilio convocado por Clemente V, se ocupó de los errores de los beguardos y beguins de Pedro Juan Olivi y abolió la orden de los templarios. Concilio de Constanza, bajo el año 1417, fue convocado por el Papa Martín V. Solo se clausuró 4
años después. Condenó los errores de Wycliffe y Juan Bush. Se ocupó también de los asuntos convocados por el Cisma de Oriente. Habría que buscar en internet quiénes fueron estos papas, Wycliffe y Juan Bush, y qué hicieron. El Concilio de Florencia, convocado por Eugenio IV, duró hasta el 1445, logrando la unión de los armeros y los jacobitas con la Iglesia de Roma. Concilio V de Letrán, en el 1520. 12. Convocado por León X, tuvo como tema central la reforma de la Iglesia. Muchos de ustedes saben sobre la reforma, lo que ocurrió. Concilio de Trento, año 1545 al 63. Este concilio fue inicialmente convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la Reforma protestante. Se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales, disciplinares, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. Ustedes se acuerdan de Calvino y de Martín Lutero, que dividieron la Iglesia. De ahí salen, ellos salen de la católica, de nosotros, pero fueron lo que la dividieron. Las 95 tesis. Sí, habían muchas diferencias, que no necesariamente todo lo que él decía estaba malo, pero ¿qué fue lo que hizo? Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con nuestras posiciones, porque al final dividió la Iglesia, y la Iglesia católica es una, santa, católica y apostólica, es una. Entonces, el Concilio de Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX en el 1869, sesionó hasta septiembre de 1870, cuando hubo de interrumpirse por la toma de Roma por las tropas de Garibaldi el 20 de septiembre. Este concilio afrontó los temas fundamentales de la fe y constitución de la Iglesia. Como definiciones más famosas se encuentran la potestad del romano pontífice y su infalibilidad cuando habla es cátedra. Acuérdense que cuando iniciamos dándole la definición en el primer tema, le hablamos de la infalibilidad del Papa, que no hay errores, porque todo es palabra de Dios, la Sagrada Escritura. No se le puede quitar ni poner. Y el 21, el Concilio de Vaticano II, 1962-1965, convocado por Juan XXIII, quien lo anunció desde enero de 1959, tuvo 4 sesiones, la primera de las cuales presidió en el otoño de 1962 el mismo Juan XXIII, quien falleció el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el pontífice Juan Pablo IV. Esto es muy profundo y mucho, entonces ustedes tienen que tener su material, porque ya no tenemos la edad para tener esa memoria tan amplia, pero sí está bien
bien explícito. Se le va a sacar copia y se le va a entregar. Amén. No. Vamos, no pudiéramos. Ahora vamos a comenzar el segundo tema. 3 minutos. Bueno, acuérdense que hablamos de que iba a tener una segunda fase, una segunda parte. El magisterio de la iglesia, el índice temático, nos vamos a hablar del magisterio de la iglesia en la historia. El magisterio de los primeros siglos de la iglesia, un poquito largo también. El magisterio de la Edad Media y el magisterio en la época moderna y contemporánea. Recuerde que son TIS que se le están dando, que somos facilitadores. No es en una universidad donde vamos a ampliar los temas, porque tendríamos que pasar 3 años para desarrollar todo. Son TIS. Ustedes son responsables de irse al internet, de ir comprando sus libritos e ir investigando. Déjame leer eso del libro de los Hechos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 46. Donde veían cuando nacen las primeras comunidades, donde dice que el problema de uno era el problema del otro. Vivían unánimes, vivían con alegría y partían el pan. Habría que preguntarse, ¿estamos haciendo lo que hacían ellos en los primeros tiempos, en las primeras comunidades? Siga. Hasta mediados del siglo II, el desarrollo de la evangelización se debió a la obra de los primeros apóstoles y tuvo como ambiente geográfico fundamental el mundo judío, tanto en el territorio de Palestina como en la diáspora judía. O sea, ellos eran de otro pueblo, la diáspora, de las afueras. Vivían, estaban ahí, pero pertenecían a otro pueblo. Tras Pentecostés recorrían distintas regiones donde anunciaban el Evangelio de Jesús. La mayoría de ellos morirían en el martirio. ¿Quiénes murieron? Ustedes recuerdan a Esteban, que murió apedreado, porque los cristianos eran perseguidos. La primera comunidad cristiana, la gran comunidad cristiana, fue la de Jerusalén. En esta primera etapa, la iglesia es fundamentalmente formada por los judíos, muchos de ellos testigos oculares de la vida histórica de Jesús, que hablan el arameo y mantienen muchas de las costumbres y tradiciones judías, como la visita al templo, las normas alimenticias y la circuncisión. ¿Se entiende, verdad? El segundo centro será la Transjordania, en Samaria. Los helenistas eran también judíos, pero los de la diáspora, y por ello de cultura griega helenista. Entre ellos y el grupo cultural hebreo de Jerusalén surgió una tirantez. Se tiraban unos con otros. Para atenderlos fueron elegidos 7 varones, probablemente 7 diáconos.
Esteban fue el más importante de ellos. Esteban, con los helenistas, sostenía que el cristianismo debía separarse algo más del judaísmo estricto practicado en Jerusalén, que debían separarse el cristianismo y el judaísmo. El tercer centro fue en Siria y especialmente en Antioquía. Aquí se va a dar un paso más, la evangelización de los paganos, es decir, de aquellos que no poseían una tradición y una cultura judía. Ya Pedro, en los Hechos, ve posarse el espíritu del centurión Cornelio sobre ellos, y de ahí decide abrir a los paganos las puertas a la evangelización. Cornelio era un centurión romano, pero era creyente. Pero esta primera presencia del cristianismo en el mundo no judío no sería explicable sin el trabajo de Pablo y el grupo de misioneros que lo acompañaban. Vamos a ver la primera presencia del cristianismo en Roma. Entre los años 43 y 44, Pedro llega a Roma. Ya antes existía una comunidad cristiana allí. Permanecerá en Roma hasta la expulsión de los judíos por el emperador Claudio en el año 47. Cuando Nerón permite el regreso de los judíos en el año 56, Pedro habría regresado y permanecería allí, tal vez con algunas interrupciones, hasta junio del año 67, que fue una fecha muy probable de su muerte. Vamos un chin, ya, vamos un chin, chin. Vamos a ver la que sí. Ya. Nos quedamos en la primera organización eclesial, o sea, de la iglesia. Entonces, miren, vamos, que nosotros tenemos 2 lunes que no nos vamos y nos damos la bendición. Sí, hay que tener un poquito de paciencia. Yo le dije a ustedes que el material era muy extenso y mucha lectura, pero ustedes lo van a tener, se lo vamos a mandar. ¿Cómo usted dijo? Que lo íbamos a mandar el grupo. Sí, vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, estamos viendo, porque hay que organizar el material, sea físico o sea digital, que lo mandemos. Algunas personas tienen problemas con lo digital, porque por razones entendibles. Entonces vamos a ver cómo armonizamos eso. Entonces, miren, a propósito de eso, de lo digital, los que no estén en el chat y tengan su teléfono con WhatsApp y todavía no están en el chat, vengan donde mí, para anotarlo. Los que tengan alguna situación, me voy a quedar un ratito más, solo los que tengan alguna situación, vengan para que la aclaremos, porque ya la próxima semana la lista, ¿cómo la vamos a pasar? Se la vamos a pasar, búsquese ahí. Su parroquia, ustedes tienen que encontrarse ahí. Su parroquia y su nombre organizado, usted tiene que encontrarse ahí. Pero estamos todavía con algunas personas que no están en el listado y yo sé que están asistiendo y eso está bien. Entonces vamos a organizarnos bien. Entonces, vengan donde mí los que tengan cualquier situación de esa naturaleza para dejar eso ya totalmente cerrado para la próxima clase. Bueno, vamos a terminar con una oración. Y, bueno, se me estaba yendo algo. Atención, por favor, porque esto sí es un poquito, quizá, odioso, por decirlo así. Porque
aunque sea poco, habla de dinero. Recuérdense que le dijimos al principio que esta es una escuela que se está formando, así está en formación. Este es el segundo curso formal como programa, como parte del programa de la arquidiócesis. Ave María Purísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.